como les contaba Cecilia, estamos trabajando en esto de ajustar el análisis de savia para la determinación rápida de nitrato en el cultivo de cebolla, y les voy a contar los resultados preliminares, es decir, hasta dónde hemos llegado en este tiempo de trabajo con esta herramienta. Este trabajo forma parte de mi proyecto de doctorado que estoy llevando adelante, que inicié ahí en Facultad de Agronomía, en el Centro Regional Sur. En 2022 se integró a este proyecto una tesis de grado de Tomás Bentancur y Joaquín Ríos, que estuvieron trabajando específicamente en esto del ajuste del análisis de savia. En 2022 nos aprobaron un fondo María Viñas para seguir trabajando con esta línea, que no es solo el ajuste del análisis de savia, tiene otros componentes que ahora les voy a contar, que ejecutamos durante 2023 y ahora en 2024 estamos cerrando. Y actualmente estamos llevando adelante un tercer año de ensayo que tiene foco específicamente en la calibración de esta herramienta en las brujas. ¿Cómo empezamos a pensar este tema y cómo terminamos trabajando como en esta área? Porque como verán yo soy más del grupo de mejoramiento genético, pero bueno, empezamos justo con el tema de cebolla y de peronóspora, empezamos a probar algunas cosas y a tener contacto con productores y empezamos a observar que en los predios hay diferencias entre los cultivos en cuanto a la epidemia de mildiu o de peronóspora, ¿no? En diferentes predios o dentro del mismo predio en diferentes cultivos. Y empezamos a preguntarnos y a dialogar con productores a ver de dónde podía venir estas diferencias, que no siempre respondían a diferencias en el control químico de la enfermedad, ¿tá? Y entonces salió de esa discusión, empezaron a salir componentes como bueno, la disponibilidad de agua. Si yo la riego mucho a la cebolla, entonces tengo cultivos que se enferman más, o si tienen un exceso de vigor, también son cultivos que vemos más afectados. Y empezó a aparecer la disponibilidad de nutrientes, sobre todo asociada al vigor, ¿tá? de las plantas, como un factor que aumentaba la susceptibilidad de peronóspora en cebolla. Y bueno, entonces empezamos a pensar qué aspecto del manejo del cultivo podíamos estar estudiando, podíamos aislar y estudiar para aportar en este sentido. Entonces fue ahí que nos planteamos dos objetivos de trabajo, uno que tenía que ver con estudiar el efecto de la cantidad o de la disponibilidad de nitrógeno en la evolución de la epidemia de peronóspora, y otro objetivo que tenía que ver con la calibración del método de análisis rápido de nutrientes mediante estos aparatos que son los LaquaTwin, que ya habían sido calibrados para el cultivo de tomate en un trabajo previo que había hecho Cecilia, que era una herramienta que estaba empezando a ser usada y por lo tanto podríamos incluir este otro cultivo dentro de esa herramienta. Entonces, hoy específicamente les voy a hablar del segundo objetivo que tiene que ver con esta calibración, que nos permitiría conocer el estatus, digamos, de nitrato en la planta. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos, como les conté, durante 2022 con un ensayo que desarrollamos en el Centro Regional Sur, en el que ajustamos un montón de cosas, tanto para el primer objetivo como para el segundo objetivo que les mostraba. Y en 2023 tuvimos un ensayo nuevamente en el Centro Regional Sur y además nos vinculamos con 2 predios y en esos 2 predios también instalamos algunas repeticiones de los ensayos. Para contarles que trabajamos con 2 cultivares, ¿tá? De día intermedio, uno es Pantanoso y el otro es Armonía, que es un cultivar que está próximo a liberarse de ahí, desde Facultad de Agronomía. ¿Por qué 2 cultivares? Porque en este mismo ensayo estábamos trabajando con los 2 objetivos. Entonces nos interesaba conocer la respuesta de Pantanoso frente a la peronóspora en interacción con el nitrógeno, porque es de los principales cultivares en la zona sur, y el cultivar Armonía, que tiene un nivel más alto de resistencia parcial, y entonces también nos interesaba ver ese comportamiento. Y definimos
tres niveles de nitrógeno. Uno restrictivo, en el que el cultivo se manejaba exclusivamente con lo que aportaba el suelo, uno que era óptimo, y para eso tomamos el dato de análisis de suelo, cuánto nos estaba aportando el suelo y cuál era el requerimiento del cultivo para un rendimiento estimado de 30.000 kilos, y ahí definimos la dosis óptima, que llamamos óptima, y uno excesivo que duplicara ese requerimiento. Y de la combinación de estos dos cultivares y estos tres niveles de nitrógeno instalamos 6 tratamientos, que son los que les muestro acá. ¿Tá? Hicimos varias mediciones que tienen que ver con el análisis de suelo que les contaba, que nos ayudó a definir la fertilización del cultivo, que ningún nutriente fuera limitante, y fuimos variando los distintos tratamientos de nitrógeno. Después hicimos análisis de planta con los LACUA, que es la herramienta que estamos tratando de ajustar, y también con métodos como tradicionales de laboratorio de análisis de planta. Y ahí medimos en laboratorio nitrato y porcentaje de nitrógeno. Y después hicimos mediciones de crecimiento del cultivo, que tienen que ver con la evolución del peso de los órganos, con el índice de área foliar o el índice de bulbificación. También evaluamos rendimiento y evaluamos la severidad, que tenía más que ver con el primer objetivo. ¿Tá? ¿Qué es lo que hemos podido ajustar o entender hasta ahora de esta tecnología en la que seguimos trabajando? Primero, es muy importante tomar las muestras a primera hora de la mañana. ¿Tá? Eso cambia bastante lo que nosotros vemos como resultado si las tomamos con una temperatura de hoja muy alta, y dificulta mucho la extracción de savia si la hoja está deshidratada. Entonces, tomarla a primera hora de la mañana facilita la extracción de savia. ¿Tá? Después definimos los órganos. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en esto, muestreamos todos los órganos. Entonces, muestreamos raíz, bulbo, falso tallo y hojas durante el primer año. Y luego, analizando esos resultados, lo que observamos es que el órgano que mejor correlacionaba, el que mejor nos reportaba información, era la hoja, y dentro del conjunto de hoja de la cebolla, las dos hojas más jóvenes completamente desarrolladas. O sea, no me quedo ni con las hojas que están en un proceso de senescencia ni las que están en un proceso de crecimiento. ¿Tá? Descartamos de esas hojas los ápices y las bases y nos quedamos con el tramo medio, que es de donde vamos a sacar la savia. ¿Tá? El siguiente paso sería exprimir las hojas, y para eso usamos estos prensaajos o picadores de ajo. ¿Tá? Las enrollamos y las prensamos, y a partir de ahí es que sacamos la savia, que es ese líquido que se ve ahí verde, y se coloca sobre el lector. Los lectores hay que calibrarlos antes de usarlos, y para eso mismo el equipo trae la explicación de cómo hacer la calibración y las soluciones calibradoras. ¿Tá? Se coloca la savia sobre el lector previamente calibrado, y ahí nos reporta un valor que nos informa las partes por millón de nitrato que tiene esa savia. ¿Tá? Hay que limpiar el lector luego de usarlo con agua destilada y secarlo con una toalla suave, con un papel suave, para no dañar el lector, y es importante recalibrarlo cada un determinado número de muestras. Nosotros lo hemos hecho cada 10 muestras, ¿tá? Pero ahí hay que recalibrar. Bien, respecto a los datos que hemos acumulado hasta este momento, nosotros estas mediciones las hicimos desde los 40 días post-trasplante hasta cosecha, y medimos para todos esos momentos la correlación entre el dato de nitrato que nos reporta el LACUA y el dato de nitrato o de nitrógeno que nos estaba dando el análisis de laboratorio. ¿Tá? De toda esa información, lo que mejor nos correlaciona es nitrato del agua, nitrato de laboratorio, nitrato con el método tradicional de laboratorio, y los momentos en los que tenemos una correlación media a alta y que esa correlación es significativa son estos 3 momentos. Como verán, nosotros muestreamos cada 15 días y por eso tenemos esta ventana de 15 días entre muestra y muestra, pero estos fueron los momentos que mejor nos estaban reportando el nivel de nitrato de la planta. Bien, esto fue importante, como también fue importante identificar la hoja como un órgano para muestrear,
porque la dificultad de tomar la muestra de la hoja no es la misma que la de tomarla de las raíces o el proceso que teníamos que hacer en raíces. Entonces, también los momentos que son desde los 40 días post-trasplante a los 68 días post-trasplante son buenos momentos para corregir el nivel de nitrógeno en el cultivo de cebolla. Para estos dos cultivares nosotros tuvimos que el índice de bulbificación llegó a 2 aproximadamente a los 95 días post-trasplante. Entonces estos son momentos en los que puedo corregir el nivel de nitrógeno en la planta, ¿tá? Sin irme muy cerca del inicio de bulbificación, donde ahí podría tener algunos problemas por excesos de nitrógeno y tal, ¿tá? Como o cuellos muy gruesos, mal cerrados, o tener algunas consecuencias ya en la calidad de esa cebolla que voy a cosechar. ¿Tá? Entonces tenemos como esas dos definiciones que para nosotros han sido importantes, poder decir que es una herramienta que se puede usar en la hoja y eso facilita su uso, y que los momentos en que nos está correlacionando también son buenos momentos para su uso en el cultivo de cebolla. Ahora, estamos necesitando más datos para poder tener niveles críticos, y por eso es que seguimos teniendo ensayos con este objetivo. O sea, necesitamos saber qué valores nos está dando que se asociados a algún rendimiento. O sea, cuando me da un determinado valor, bueno, voy a tener un rendimiento de determinada magnitud y así. Entonces, seguimos trabajando ahora para poder tener estos niveles críticos y sobre todo entender, bueno, qué es cuántas partes por millón en nuestras condiciones, para nuestras variedades, es un nivel alto o un nivel bajo de nitrato en cebolla. Bueno, y por ahí era lo que les quería compartir.